Muy bien, continuando con el análisis de las funciones radicales, ahora vamos a analizar la función f de x igual a la raíz cuadrada de un polinomio de segundo orden. Para este proceso vamos a hacer el análisis por partes. Entonces inicialmente tomaremos una función, la función g de x igual a la raíz cuadrada de x más una constante real. Entonces, como vemos, la función raíz cuadrada de x al cuadrado pues es la función valor absoluto. Para x mayor que 0 la raíz cuadrada es x. Para x menor que 0, o sea para x negativa, la raíz cuadrada es menos x. O sea, tenemos las dos raíces de la función x al cuadrado, que es más x y menos x. Más x tiene como dominio todos los números reales positivos, desde 0 hasta infinito. Y menos x tiene como dominio todos los números reales negativos, desde menos infinito hasta el 0, incluyendo el 0. Ahora, ¿qué pasa si ahora a x, o sea, la función g de x igual a x al cuadrado, le sumamos una constante positiva? Entonces ya lo hemos visto. Lo que pasa con la gráfica de la función es que se traslada horizontalmente hacia la izquierda, y si le sumamos una constante negativa, entonces lo que hacemos es que se traslade hacia la derecha. O sea, tendríamos las mismas traslaciones que vimos en la sección anterior. Ahora, vamos a tomar otro tipo de función. ¿Qué pasa si lo que tenemos es una función g de x igual a la raíz cuadrada de una constante por el argumento de la función? O sea, una constante, en este caso la llamé b por x. Entonces lo que tenemos es, si b es igual a 0, lo que tenemos es una recta raíz cuadrada de 0, el cual coincide con el eje horizontal. Pero si lo que hacemos es darle valores a b entre 0 y 1, lo que vamos a tener es una función, ¿cierto?, valor absoluto, que se amplía, ¿cierto?, se vuelve más ancha. Entre más cercano sea el número a 0, ¿cierto?, la constante a 0, entonces más cerca va a estar, o más ancha es la gráfica de la función, hasta coincidir con la recta, con el eje horizontal. A medida que va aumentando el valor, ¿cierto?, se va aproximando al número 1, la función se va pareciendo más a la función valor absoluto. Cuando está muy cerca del número 1, entonces la gráfica de la función estará muy cerca del valor absoluto, ¿cierto? Ahí prácticamente la misma función. Entonces, para valores menores que 1 pero mayores que 0, la función será más ancha. Por eso las ramas de la gráfica oscilarán entre 0 y 1, ¿cierto? Si los valores son mayores que el número 1, los valores del coeficiente, entonces pues la gráfica se irá cerrando sobre el eje vertical, ¿cierto? Y si le diera valores muy grandes, en el infinito coincidirían con el eje vertical. Entonces, nuevamente vamos a darle a ver el valor de 0. ¿Cuál ha sido el dominio de la función? Pues todos los números reales. ¿Y cuál es el rango de la función? Pues todos los números reales positivos, incluyendo el 0. Ahora, cojamos una función donde tenemos ambas cosas, ¿cierto? Entonces, partamos de la posición básica. Vamos a darle al coeficiente de la x el valor 1. Entonces,
Si le sumamos una constante positiva, lo que haremos es trasladarla horizontalmente, ¿cierto? Si le restamos una constante positiva, entonces la trasladaremos hacia la derecha. Si le sumamos una constante negativa, la trasladaremos a la izquierda, y si le sumamos el número 0, entonces coincidirá con la función original. Supongamos que le sumamos el número menos 2. Supongamos que le sumamos el número 2. Entonces, si movemos el coeficiente de la x, entonces lo que haremos es cerrar la curva, pero adicionalmente, ¿cierto? Démosle el valor a h de 2. Adicionalmente, si sacáramos factor común de acá, el número 2, pues saldría como factor común 2 al cuadrado. En realidad estaríamos sumando el número 1. Por eso es que la gráfica se devuelve solo hasta el número 1, negativo. Si le damos a h, si le damos por ejemplo a b, el valor, un valor muy pequeño, por ejemplo el valor 1, entonces cuando saquemos factor común, pues allí nos quedará el número 1 medio. Esto. Acá nos quedará el valor, al sacar factor común 2, nos quedará el valor 1 medio. Pero si en lugar de eso le doy un valor más grande, por ejemplo el número 4, entonces al factorizar nos quedaría aquí un número 2. Desde la gráfica se devolverá 2 unidades hacia la izquierda. Entonces esto pasa si simultáneamente variamos, ¿cierto? Variamos la cantidad que se le suma al argumento, se le resta al argumento, ¿cierto? Se le suma al argumento, se desplaza a la izquierda. Se le resta al argumento, se desplaza a la derecha. Y el efecto que tiene el multiplicar por una constante menor que 1 pero mayor que 0 y mayor que 1, ¿cierto? Entonces lo que vamos logrando es eso. Entonces vamos a ponerla en su posición natural. Entonces quedaría bueno, así. Ahora veamos otro tipo de función. Ahora veamos la función completa, pero iniciemos por partes. Entonces pongamos el término independiente 0, el coeficiente del término lineal pongámoslo en el número 0. Entonces cuando hacemos esto regresamos a la función inicial, ¿cierto? O sea, a la función raíz cuadrada de x. Y entonces volvemos a la función base. Si sumamos o restamos una constante, entonces observe lo que pasaría. Entonces vamos a sumar primero una constante. Sumamos la constante 0. Entonces si sumamos la constante 0, lo que tendríamos es una función que coincide con la función original. O sea, con la función raíz cuadrada de x. O sea, con el valor absoluto de x. ¿Qué pasa si sumamos una constante positiva? Entonces la función se desplazará verticalmente hacia arriba, ¿cierto? ¿Sí? Se desplazará verticalmente hacia arriba. Por ejemplo, pongámoslo en el número, sumémosle el número 1. Como la raíz cuadrada de 1 es 1, entonces subirá hasta 1. Si le sumamos, por ejemplo, el número 4, entonces como la raíz cuadrada de 4 es 2, entonces subirá 2 unidades. Si le sumamos el número raíz, le sumamos el número 9, entonces como raíz cuadrada de 9 es 3, entonces subirá hasta 3. O sea que si le sumo una constante positiva, lo que haremos será desplazar la función hacia arriba. Pero ¿qué pasa si le sumamos una constante negativa? Entonces vamos a sumarle una constante negativa. Por ejemplo,
¿qué pasa si le sumamos el número 1 negativo? Entonces, ¿qué nos queda dentro del polinomio? Dentro del radical. Entonces, dentro del radical nos va a quedar x al cuadrado menos 1. Eso tiene que ser mayor o igual a 0. Si lo resolvemos, entonces resulta que es positivo, ¿cierto? La cantidad subradical es positiva para valores menores que 1. Y entonces tendrá raíces cuadradas. O sea, la gráfica queda dividida en dos partes. Y el dominio de la función será desde menos infinito hasta el número 1 negativo y desde 1 hasta infinito. Si le sigo, por ejemplo, restémosle ahora el número 4. Entonces, por ejemplo, si restamos el número 4 nuevamente, ¿por qué le sumo el número 4? Pues porque tiene raíz par conocida. Entonces, será positivo desde menos 2, ¿cierto? Esta cantidad, ese polinomio dentro del radical, será positivo desde menos infinito hasta menos 2, incluyendo el menos 2, y desde 2 hasta infinito. Por lo tanto, el dominio de la función son todos los números reales menos el intervalo de números reales que va desde menos 2 hasta 2, sin incluirlos a ellos dos. Y así sucesivamente. Si seguimos dándole valores más pequeños, entonces las gráficas se van desplazando hacia la izquierda y hacia la derecha, porque hasta este valor raíz de 5, hasta ese valor el polinomio que está dentro de la raíz es positivo, y desde raíz de 5 en adelante el polinomio que está dentro de esa raíz es positivo. Ahora veamos qué pasa si lo que tenemos es, voy a colocar el término independiente en 0 para que veamos el comportamiento de la función si ahora hacemos variar el coeficiente del término lineal. Entonces, si hacemos variar el coeficiente del término lineal, nos quedaría así. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le damos el valor de menos 4? Menos 4. Entonces, nuevamente, este polinomio x cuadrado menos 4x tiene que ser positivo. Lo factorizamos y nos quedaría x factor de x menos 4. Y resulta que esa desigualdad, x factor de x menos 4, es positivo para todos los valores de x menores que 0 o inclusive 0. Entonces, para todos los valores menores que 0 es positivo. Entonces la función tendrá raíz, ¿cierto? Este polinomio tendrá sentido matemático para la raíz cuadrada. Y además vuelve a ser positivo desde 4 en adelante. O sea que el dominio de la función son todos los números reales desde menos infinito hasta 0, incluyendo el 0 porque la raíz cuadrada de 0 es 0, y desde 4 incluyendo el 4 hasta infinito. Y el rango de la función en todo el tiempo han sido todos los reales positivos incluyendo al 0. Nuevamente, si hago que ese coeficiente sea el número menos 5, entonces será positivo desde menos infinito hasta antes de 0, entonces tiene raíz cuadrada y será 0 cuando x sea 0. Pero además será positivo desde 5, incluyendo el 5 en adelante. En 5 es 0, de ahí en adelante es positivo, entonces tendrá raíz. Ahora, si lo que hago es darle valores positivos al coeficiente del término lineal, observe lo que ocurre. Mire que se empieza a abrir nuevamente un espacio, pero al otro lado. Ahora, ¿qué pasa si es el número 1? Exacto. Entonces, este polinomio dentro del radical
pues tendrá sentido para la raíz solamente para valores positivos. Si lo factorizamos nos quedaría x factor de x más 1. Y x factor de x más 1 pues será positivo desde menos infinito hasta antes de menos 1. Por lo tanto la función tiene sentido matemático ahí. Para menos 1 da 0 y la raíz cuadrada de 0 es 0. Y es positivo nuevamente para todos los números reales que quedan a la derecha del número 0. En el número 0 también dará 0. Entonces, si seguimos dándole valores mayores, ¿cierto? Por ejemplo, el número 4. Entonces, si le doy a b el valor de 4, entonces nuevamente, ahora resulta que este polinomio x cuadrado más 4x, que se factoriza como x factor de x más 4, es positivo para todos los valores que están a la izquierda de menos 4 o a la derecha del 0. En 4 negativo y en 0 será 0, o sea que tiene sentido matemático para el radical. Luego entonces el dominio de la función será igual a todos los números reales desde menos infinito hasta 4 y desde 4 en adelante. Y así sucesivamente. Si le damos el valor de 5, pues nuevamente desde menos 5 hacia atrás tiene sentido y desde 0 hacia adelante tiene sentido. Ahora aumentémosle el término lineal, término independiente. Entonces si le aumentamos el término independiente, entonces nuevamente tendremos la misma situación, pero este término hace que se vaya ampliando el dominio de la función, ¿cierto? Supongamos que el término independiente es el número 4. Y que el coeficiente del término lineal es el número 4. Entonces tendríamos un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Entonces veamos. ¿Sí? Cuando tenemos un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de 2. 2 por x por 2 da 4 veces x, lo podríamos factorizar como x más 2 al cuadrado. Entonces nuevamente tendríamos la raíz cuadrada de una función cuadrática, x más 2 al cuadrado, que es esta misma situación, pero desplazada 2 unidades hacia la izquierda. Entonces, en la medida en que esto se parezca a un trinomio cuadrado perfecto, entonces regresaremos a una situación como esta, como la inicial, pero desplazada hacia izquierda y hacia derecha. ¿Qué pasa si variamos el coeficiente del término cuadrático? Entonces veamos, pongamos la k, el término independiente, en el número 1, pongamos el factor lineal, el coeficiente del factor lineal en el número 2, ¿cierto? Nuevamente tendríamos un trinomio cuadrado perfecto, x cuadrado, número 1. Ahora dejemos variar el coeficiente del término cuadrático, ¿sí? Entonces nuevamente tendríamos la raíz cuadrada de un trinomio, ¿cierto? Positivo, pero si le damos valores negativos, regresamos al caso anterior, ¿cierto? ¿Sí ven el tipo de gráficas que nos forman? Y se va cerrando sobre sí mismo, ¿cierto? En unas partes formará un círculo y en otras formará una elipse. Entonces, si dejamos variar todos los términos, ¿cierto? Todos los términos, siempre regresaríamos a las dos ramas, por izquierda y por derecha. Muchas gracias, queridos alumnos, espero que hayan entendido. De fondo lo que tendríamos es que el dominio, ¿cierto? El dominio son los números reales positivos,
¿cierto? Para cuando tenemos este tipo de situaciones. Pero que si lo que tenemos es dentro del radical un polinomio positivo, entonces este irá subiendo y el dominio de la función, el rango de la función se irá disminuyendo, ¿cierto? Como podemos apreciar acá. Muchas gracias y que estén muy bien.